O sea, ahora Darwin nos toca decir todo otra vez. Arranquemos. Entonces, en términos generales, lo que estamos tratando de mirar es la compatibilidad transfusional. En el sistema AB0 estamos haciendo la explicación de cuándo la sangre de un donante es compatible con la sangre de un receptor. Y estamos definiendo que hay dos tipos de incompatibilidad. La incompatibilidad mayor, en la cual los eritrocitos del donante son reconocidos por anticuerpos plasmáticos del receptor y eso provoca la muerte con volúmenes tan bajos como 10 mililitros de sangre transfundida. A eso lo llamamos incompatibilidad mayor. De forma complementaria existe la incompatibilidad menor. La incompatibilidad menor ocurre cuando en la sangre del donante, la unidad de sangre, anticuerpos en el plasma del donante van a atacar los eritrocitos del receptor. A eso lo llamamos incompatibilidad menor. Para producir síntomas graves, eh, se necesita un volumen alto, por allá casi unos 250 mililitros de plasma incompatible. Si usted sigue poniendo plasma incompatible puede matar a la persona, pero como el volumen es tan diferente, uno alcanza a darse cuenta del error antes de producir la muerte. Por eso, les mencionaba que creer que la sangre completa de un individuo cero es una clase de sangre mágica que se le puede poner a todo el mundo, como lo denominan el donante universal, no es completamente cierto, porque si usted coloca los eritrocitos cero en la sangre de cualquiera de estas personas, los eritrocitos cero, como no tienen muchos antígenos, no son reconocidos por los anticuerpos de los demás grupos y por tanto sus eritrocitos son en términos generales bien tolerados por los demás grupos. El lío es que siempre que usted está poniendo sangre de un individuo cero, también está poniendo su plasma. Y el plasma del individuo cero contiene anticuerpos para atacar a todos los demás antígenos en este grupo sanguíneo. Eso quiere decir que si yo transfundo plasma de un individuo cero a otros individuos, este anticuerpo destruye este eritrocito, este anticuerpo destruye este eritrocito y los dos anticuerpos destruyen este eritrocito. Entonces, eso del donante universal no es completamente cierto, me asusta un poquito que manejen ese concepto, porque el cero como donante nunca produce incompatibilidad mayor, pero casi siempre produce incompatibilidad menor. El AB, por ejemplo, es atacado por los anticuerpos de los demás grupos. Este señor, si yo me equivoco con la sangre de este señor, voy a provocar siempre que transfunda esta sangre de forma equivocada incompatibilidad mayor. Pero el AB como receptor nadie le provoca incompatibilidad mayor. Por eso es mal llamado el receptor universal. Sin embargo, para incompatibilidad menor, el plasma de todos los demás individuos le provoca una reacción de incompatibilidad menor, porque todos los anticuerpos reconocen sus eritrocitos. Entonces, esto de donante universal y receptor universal no existe, no vale la pena siquiera discutirlo. Es peligroso que piensen así como médicos. Pero entonces la idea ahora será, vamos a hacerlo entre todos, ¿listo? Entre todos. El individuo cero, el individuo cero, este señor que está aquí, tiene esto y tiene esto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Metido en las ciencias transfusionales, ¿cómo hacemos para minimizar este riesgo de incompatibilidad mayor y menor en la misma persona? Entonces, por eso arrancamos con la pregunta de cómo es que se dona sangre. Porque por ahí creo que era María José que nos estaba contando que le entregaron 4 bolsas, pero que ella le conectaron y llenó solamente una bolsa de sangre. Si ella llena una bolsa de sangre se llena con 450 más o menos, 450 mililitros más o menos el 10%. O sea, 405 a 495 mililitros. 400 a 500 mililitros caben en esa bolsa. La pregunta ahora es, si yo transfundo esta sangre completa a todas las personas, voy a producir en cualquier individuo que no sea del mismo grupo sanguíneo o incompatibilidad mayor o incompatibilidad menor. No tengo manera de salvarme de eso. Entonces lo que hacemos con esta primera unidad de sangre, con la bolsa madre, la que recibe la sangre, es meterla en una centrífuga que parece una lavadora, que la somete a 3000 gravedades por una hora. Al mantenerla a 3000 gravedades en una hora, como esa bolsa contenía anticoagulante, ustedes
deben saber que yo puedo separar la sangre en dos fases. Puedo separar la sangre en dos fases. Y lo que va a ocurrir es que arriba me va a quedar un sobrenadante. Oiga, ¿cómo se llama? ¿Qué? El sobrenadante de una muestra de sangre anticoagulada y centrifugada, ¿cómo se llama? Plasma. Es el plasma, exactamente. Entonces, después de tanta centrifugación, yo lo que voy a obtener son tres capas en esta bolsa madre de recolección. Arriba, una vez ya yo estoy procesando esta sangre, yo corto el tubito de donde venía la aguja. Ya esto no me sirve de nada. Corto ese tubito. Y lo que hago es, con esta centrifugación, separar la sangre en plasma, el buffy coat y los glóbulos rojos. Entonces, una máquina, a manera de una prensa, empieza con un sensor óptico a ubicarse. Imagínense una prensa como tal, es decir, una maquinita que espicha la sangre con una prensa de un lado y del otro para despichar la bolsa de sangre y que esto que está aquí abajo, que son los glóbulos rojos, se desplace. Eso que está abajo, que son los glóbulos rojos, se desplace a través del tubo. No, pero amarillo no es un buen color. Se desplace a través del tubo. Y los glóbulos rojos llegan acá, a esta bolsa. Porque espiché la bolsa y está abierta por debajo, entonces se salen por acá. A eso lo llaman una unidad de glóbulos rojos empaquetados. Esos glóbulos rojos empaquetados están en una solución aditiva, una solución que tiene un buffer, eh, citrato, una gran cantidad de glucosa para mantener los eritrocitos vivos durante el tiempo de almacenamiento y un líquido en el cual flotan los eritrocitos que reemplaza el plasma para minimizar la cantidad de anticuerpos que uno coloca, para minimizar la cantidad de anticuerpos. La prensa al espichar también está mandando por arriba, por el tubito de arriba, está mandando todo ese plasma hacia esta bolsa. Esa bolsa va a tener ahora una sustancia que llamamos PRP, que es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas. Ese plasma rico en plaquetas se desplaza hacia acá y entonces si hacia aquí, acá se fue el plasma y hacia acá se fue los glóbulos rojos, aquí en la mitad lo que me queda es el buffy coat y como ahí me queda el buffy coat, podría pintar todo esto de gris si quiero. Como ahí me queda el buffy coat, es decir, aquí solamente me quedaron los leucocitos. Ese buffy coat lo que contiene son la mayor parte de los leucocitos, entonces ahora es separado en tres bolsitas, los leucocitos, los glóbulos rojos y el plasma lleno de plaquetas. Este plasma lleno de plaquetas lo vuelvo y lo centrifugo y al centrifugarlo separo las plaquetas del plasma. Eso quiere decir las plaquetas se van al fondo y el plasma queda arriba. Ese plasma yo lo hago migrar hacia esta bolsa y acá obtengo una, eh, una bolsa, una unidad que llamo plasma fresco congelado. Ese plasma fresco congelado está separado ahora y entonces esta unidad que está aquí, es ahora una unidad de plaquetas. Y todavía este plasma fresco congelado, yo puedo hacer un fenómeno, bueno, un experimento de crioprecipitación. Si lo meto en una tinaja, lo meto en una tinaja que contiene nitrógeno líquido. Y ese nitrógeno líquido va a hacer que algunas proteínas se separen. Y esas proteínas que se separan, es bien importante, ese crioprecipitado va a ser un concentrado de proteínas que contiene todos los factores de la coagulación. ¿Eso qué quiere decir? Del plasma fresco congelado yo puedo sacar los factores de la coagulación. Eso quiere decir que
de la donación que hizo María José solamente, uno puede obtener una unidad de leucocitos para un paciente con leucopenia febril que sea HLA compatible, una unidad de glóbulos rojos para un paciente que tenga anemia severa, una unidad de plaquetas para un paciente que tenga trombocitopenia, una unidad de plasma fresco congelado que contiene proteínas para pacientes con hipoproteinemia y una, un vialcito que contiene factores de coagulación para pacientes que tienen defectos específicos de factores de coagulación, como los que tienen hemofilia A, B y C, y cualquier otra de estas condiciones en las cuales falla uno o varios factores de la coagulación. Entonces, María José, cuando tú fuiste a donar sangre, le salvaste la vida por ahí a 5 personas, con trastornos hematológicos diferentes en situaciones diferentes. De todo esto, digamos, esto no está guardado todavía desde que donaste sangre, porque el Buffy Code se daña a los 15 días. Los glóbulos rojos, su máximo tiempo de almacenamiento son 42 días. Las plaquetas después de 7 días ya se dañan. No se pueden almacenar en frío porque se dañan. Se toca almacenarlas a temperatura ambiente. Entonces les crecen microorganismos, 7 días después se dañan. El plasma fresco congelado sí puede vivir un año y los factores de la coagulación más o menos al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué mencionar todo esto? Primero porque la industria relacionada con la transfusión de sangre ha hecho mucho por optimizar cada donación de sangre para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y segundo, porque estamos tratando al máximo de minimizar que haya en el mismo paciente, que haya en el mismo paciente incompatibilidad mayor e incompatibilidad menor al mismo tiempo. Entonces sí nos podemos imaginar que estamos poniendo glóbulos rojos empaquetados por un lado y no plasma en el mismo individuo. Es decir, podemos separar los componentes sanguíneos formes de los no formes cuando estamos administrando un hemoderivado de una donación de sangre total. Entonces, ahora la pregunta es, ya sé que sí puedo separar incompatibilidad mayor e incompatibilidad menor, no completamente, pero lo puedo lograr. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo llenamos esta tabla que contiene en las columnas a los donantes de los fenotipos 0, A, B y AB versus los receptores? Yo voy a ser el primero y ustedes me ayudan con los demás. Entonces, la primera pregunta sería, ¿puede un individuo 0 ponerle sangre a un individuo 0? Entonces la pregunta sería, este es donante, este es receptor. ¿Son los eritrocitos del donante 0 reconocidos por los anticuerpos del receptor 0? No. Los anticuerpos aglutinina alfa y aglutinina beta no reconocen la L-fucosa. Entonces no habrá incompatibilidad mayor. La segunda pregunta sería, ¿los anticuerpos del donante reconocen a los eritrocitos del receptor, que en este caso es el mismo? Pues no, porque esos anticuerpos no reconocen al eritrocito. Quiere decir que en la transfusión de donante 0 a receptor 0 no hay ni incompatibilidad mayor ni incompatibilidad menor. Al parecer, en ese grupo son completamente compatibles. Hago el segundo. Ahora, el donante A al receptor 0. Donante A al receptor 0. Entonces, la que mata es la incompatibilidad mayor. Esa es la que me pregunto primero. Entonces, el donante A, este señor va a poner su sangre sobre este receptor. Esta sangre va a entrar a esta sangre. Entonces, primero, los eritrocitos de este señor A son reconocidos y destruidos por el plasma del receptor 0. La respuesta es sí, porque la glutinina alfa está atacando esas estrellitas, la N-acetilgalactosamina. Esto va con la puntica de una de esas estrellitas. La glutinina alfa destruye a los eritrocitos A del donante. Y cuando los eritrocitos del donante son reconocidos por el plasma del receptor, yo digo que hay incompatibilidad mayor. Entonces, cuando hay incompatibilidad mayor, lo más probable para volúmenes muy bajos de sangre, 10 mililitros, una jeringada de sangre, la incompatibilidad mayor produce la muerte. A los que están haciendo esto en su casa y no les gustan mis muñequitos, pueden hacer un chulito para compatibilidad, una X para compatibilidad, incompatibilidad mayor y una rayita para incompatibilidad menor. Yo voy a hacer caritas porque me gustan las caritas, pero ustedes pueden hacer en su cuaderno otra cosa. Voy a hacer un tercero y ustedes me ayudan con el resto. Entonces voy a preguntarme ahora por donante 0, receptor A. Es diferente. Antes era donante A, receptor 0. Ahora me estoy preguntando por el donante 0,
donante 0, receptor A. Entonces la vuelta es, esta sangre va a entrar en el sistema circulatorio de ese señor. Primero, lo que mata es la incompatibilidad mayor. Entonces me pregunto, ¿son los eritrocitos del individuo 0 reconocidos, eritrocitos del individuo 0 reconocidos por los anticuerpos del receptor? Y esta glutinina beta, recuerden que es contra cuadradito, es contra la D-galactosa. Como el eritrocito del donante no tiene ese azúcar, el plasma, esos anticuerpos no lo reconocen, no lo destruyen y no existe incompatibilidad mayor. Punto. No lo vamos a matar rápidamente. Si no hay incompatibilidad mayor, ahora me tengo que preguntar si hay incompatibilidad menor. Los anticuerpos del grupo 0 que entran en la sangre del grupo A pueden reconocer y destruir a los eritrocitos del receptor del grupo A, y yo veo que la glutinina alfa puede atacar la N-acetilgalactosamina. Entonces los anticuerpos del donante son peligrosos para el receptor A. Entonces ahí existe incompatibilidad menor. Entonces aquí yo tendría, no sé cómo hacerlo, así, incompatibilidad menor. ¿Alguien quiere hacer el siguiente? Esto tienen que reproducirlo en su cuaderno, entonces todos deben estar trabajando en este momento. Nada, no hay ningún voluntario. Yo, profe. Yo, ¿quién es? Paula. Hola, Paula. Paula, ¿cuál quieres hacer? Como escogiste tú primero, tú puedes hacer el que quieras. ¿Cuál quieres hacer? El de donante A, receptora. Donante A, receptor A. Listo, nos vamos a la tabla de compatibilidad. Es el mismo individuo. Entonces, lo primero que me pregunto es incompatibilidad mayor. La pregunta es, ¿los eritrocitos del donante son reconocidos por el plasma del receptor? Sí. Sí. O sea, la glutinina beta, que está contra la la D-galactosa, va a reconocer a la N-acetilgalactosamina. Ah, no, no, Ojo no, no con la la reconoce. pregunta. Lo reconoce Sí. quiere decir es que se pega y lo ataca. Lo reconoce no Ah, es que no, lo mira como propio. Pueden, no, no la voy a cambiar el verbo para que no nos confundamos. Entonces, los anticuerpos que tiene el individuo A, que es la glutinina beta, la inmunoglobulina M anti-D-galactosa, pueden atacar y destruir a los eritrocitos del donante A, No, ¿no? Y la segunda pregunta sería, incompatibilidad menor. ¿Son los anticuerpos del donante capaces de reconocer a los eritrocitos del receptor? no, tampoco los van a tener. Entonces son compatibles. Entonces ponemos carita feliz. De hecho, los que ya hayan construido tablas de este tipo saben que va a haber una diagonal de la felicidad ahí. Porque si se cumple esa misma regla, B le puede donar a B, ¿cierto? Es la misma lógica que acabamos de manejar. Y AB le puede donar a AB. Entonces hay una diagonal de la felicidad ahí. Y ya nadie más puede coger esas. Ya Paula descubrió el secreto. ¿Quién quiere participar en la siguiente? Yo, profe. Hágale, Darwin. Darwin, a usted le toca donante B, receptor 0. Donante B, receptor 0. Entonces, donante B, receptor 0. Es decir, esta sangre de acá la vamos a meter acá. Primera pregunta, primera pregunta. ¿Son los eritrocitos del donante susceptibles a ser atacados por los anticuerpos del receptor? Sí. Entonces, esos anticuerpos reconocen esos eritrocitos, se destruyen y esa incompatibilidad se llama como mayor o menor. Menor, si no estoy mal. No, Mayor, señor, perdón. es la Mayor, mayor. mayor, Cuando mayor. los eritrocitos del donante son reconocidos por los anticuerpos del receptor, hay incompatibilidad mayor y otra vez se murió. Bien,
Tuvimos incompatibilidad mayor ahí, muy bien, Darwin. ¿Quién más quiere colaborar? De hecho, no sé quién subió la mano acá. Andrés David, hágale. No, buenos días, Andrés David, profe. buenos días. Le toca donante AB, receptor 0. Esta sangre va a entrar en este receptor. La primera pregunta que me hago, ¿cuál es? Incompatibilidad mayor. ¿Cómo es la pregunta de incompatibilidad mayor, Andrés David? La pregunta de compatibilidad mayor sería si el receptor bueno, si el eritrocito del receptor va a atacar Los al eritrocitos no linfocito. atacan a nadie. Los eritrocitos no son Bueno, células del sistema inmune. sí, bueno, sí, bueno. O sea, si reconoce como tal los eritrocitos del donante, sí, Voy a repetirlo para que nos quede claro a todos. Incompatibilidad mayor ocurre cuando los anticuerpos del receptor se fijan y destruyen a los eritrocitos del donante. ¿Por qué esto es lo letal? Porque es que los eritrocitos del donante ponen los antígenos y el sistema inmune del receptor es el que está trabajando a toda máquina para eliminar el invasor. Como el sistema inmune no se va a cansar y hay muchos de estos glóbulos rojos, la respuesta inmunológica es masiva y morimos. ¿Por qué es menor la incompatibilidad menor? La incompatibilidad menor, recuerden, ocurre cuando los anticuerpos del donante atacan los eritrocitos del receptor. Pero como no entra el sistema inmune del donante, solo entran unos anticuerpos, después de que los anticuerpos se fijan a la mayor parte de los glóbulos rojos, ya no hay quien produzca más de esos anticuerpos. Por tanto, la sintomatología es leve y empieza a disminuir porque los anticuerpos se consumen y ya no pueden seguir atacando. La incompatibilidad mayor es mayor porque es que el sistema inmune ahí está jugando de local y puede seguir produciendo anticuerpos hasta que destruye todos y cada uno de los eritrocitos invasores y esto provoca una respuesta inflamatoria severa. Entonces, la pregunta para incompatibilidad mayor, Andrés David, es, ¿son los eritrocitos del donante atacados por los anticuerpos del receptor? Recuerde, nuestro ejemplo es donante AB, receptor 0. Son los eritrocitos del donante reconocidos y destruidos por los anticuerpos del receptor. Andrés David le eh, pregunto. sí, Claro, no, antiestrellita se pega a estrellita y anticuadradito se pega a cuadradito. La inmunoglobulina M, anti-N-acetilgalactosamina, se fija a los sitios A del glóbulo rojo. Y la inmunoglobulina M, anti-D-galactosa, se fija a los sitios B del glóbulo rojo. Como esos anticuerpos son opsonizantes y proinflamatorios, la respuesta inmunológica se despierta. Es decir, si el donante es AB y el receptor es 0, hay incompatibilidad mayor. Y la incompatibilidad mayor, incluso con bajos volúmenes transfundidos, igual a muerte. Entonces yo no sé si ven que el receptor 0 está como jodido. Cualquiera que le ponga sangre que no sea 0 lo mata. Entonces el receptor 0 está como jodido. Cualquier sangre que no sea 0 lo mata. Entonces ahí uno se asusta cuando a las 2 de la mañana uno tiene que supervisar una transfusión en urgencias y uno revisa 17 veces que coincida el nombre de la bolsa con el nombre del paciente, que hayan hecho las pruebas de reacción cruzada, que el reporte del laboratorio haya llegado a que sí son compatibles, porque uno se está enfrentando a un 1 o un 0. O le fue bien a la señora que usted transfundió o la mató. No hay intermedios. Entonces, prestar atención ahí. Si entienden la dinámica de la tabla, quiero que completen este ejercicio en su cuaderno, completen el ejercicio en su cuaderno y lo comparemos. Traten de hacerlo en una diapositiva, en un Word, en un documento si quieren a mano y le toman una foto, pero ese día vamos a proyectar todos nuestros resultados para comparar cómo nos quedó, para saber cómo nos fue. ¿Está claro el ejercicio que hicimos?
Sí, profe. Por favor, en el chat les coloqué un documento PDF que contiene la lista oficial a 2020 de los grupos sanguíneos reconocidos por la ISBT. Entonces ustedes cogen su trabajo, lo comparan contra esa tabla, miran cuánto les faltaron y se califican su trabajo. Entonces tenemos 2 tareitas para el día lunes. Calificar ese trabajo y completar la tabla de compatibilidad transfusional. Listo, chinitos. Eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. Alcancen, tienen 20 minutos para hacer chichi y tomarse un cafecito antes de la clase de las 9. Si alguien tiene alguna pregunta, la solucionamos en este momento. Si no, nos despedimos hasta el lunes.